Ok, muy bien. Sí, sí. La gente más allá con el que decidió también yo la yo con yo la 진짜 라마는 나죠. 먼저 자고 그러는 맞아. 자초기 배 쳐부죠. 저거 저자가 말한다. ¿Habéis desayunado ya? No, no prepasto. Ayer cena, en doña la vi en Que entonces vamos a hablar un poco primero y luego ya podemos tomar el desayuno, ¿no? Desayunar después, seguimos desayunando. 네, 저도 정말 해야 되다. 쇼페 삼지 테스트를 준비했어. Y buenos días a todos. Buenos días. Mañana. 이제 다른 사람 뵈는 게 좋지. ¿Cuánto tiempo hace que habéis llegado a Dharamshala? 6 días ya. 3 días. 3 días a la Y más un. 무슨 다른 사람들은 서로 가르쳐 주는 거였어. ¿Y qué sensación os ha dado desde que habéis llegado a Dharamshala? ¿Qué sensación os ha dado Dharamshala? Mucha paz, tranquilidad, mucha energía, paz. Siwa sumut. 야, 누슈 요거. Tranquilidad, sí. 다음에 아니나 저한테 드디 남시 당시 거를 내res. Habéis llegado en un momento que hace bastante frío. Sí, mucho frío. Sí. Sí. 저는 아직도 자주 정말해. 아직도 다들 놓쳐버려. Pero a lo mejor en Argentina también hace mucho frío, dice. Tenemos Más aquí frío. Ahora hace calor. Más calor. Sí, sí. Tenemos lugares así de frío igual. Hay lugares de frío en la Argentina. 이나 다른 노시야는 기후요래스. 기후요래. 다른 음식 정말 좋다. En verano aquí también es muy agradable, pero ahora hace frío. 근데 저도 남시가 무직급이랑 배틀해. Y tengo la esperanza de que podáis volver aquí a Dharamshala en un momento que haga mejor tiempo. 네, 다들이만 주에디 야즈체는 가리고 있습니다. Hoy no tenemos mucho tiempo, así que ¿qué es lo que queríais hablar? ¿De qué queríais hablar? Quizás, de las 4 nobles verdades o cuáles son los principios del budismo. Dembasi llaman manchut mototao. Ale, okay. Aya, dos. Dos. Que está muy bien, muy buena idea. 네. 옛 삼발라 parche de chiran porque está chiran de los candidatos. Dice que si dejas mejor la cámara más atrás y tú te vienes aquí. Así también. Okay. Está bien. Okay. Que así todo el mundo lo ve. Sí. 자대 고그래. 저기나 잡에 세우고. 제시다 먹고는 다시 먹어요. Vale. ¿Cuál es? 연아야, 뭐지 기회는? Llevo la silla. Aquí es el lado. Y así. 거기도 공부도 안돼 다 못할 거야. Vale. 네, 오케이. 저나 내려야 돼. 그런데 저 시다 나중 어디 치워라. 내려야 돼. 또좀 내야 돼. 이제 또 같이 여기스. Ahora entonces vamos a ver que si queréis una introducción al budismo y hablar sobre las 4 nobles verdades. En primer lugar, voy a recitar una alabanza a Buda Sakyamuni. 테나래 저제디 강게 두지 예수님 따와 담는 거지. 담는 전에 된지 거담 되는 거. Entonces aquí en esta alabanza dice, debido a llevado por tu gran compasión, nos enseñaste el Dharma para que abandonemos toda teoría. Me postro ante ti, Gautama. 강게 도지 예수님 따와 담제 밤배지 담배주네 된지 거담데라 자즈 너야 근데디 주지디는 같은 거를 쓰이나 근데 나중 뭐 저치워라 당최 어디 저 나서기네
냠내 치외 좀 받던 지역 쉐디 산지 중에 되고 산지 중에 되고 송고야 그거 경제양 근데 선지가 동에 세워다 대화 주야기 치도 인지심을 꺼내는데 주었어 근데 이거는 그 산지 중에 되잖아요 찬성이 있을 Entonces el Buda, debido a su compasión, lo que nos enseñó fue el Dharma, dice el Dharma, que son las enseñanzas del Buda. Y estas enseñanzas las enseñó por su gran compasión. Entonces esto lo que significa es que él vio que los seres tenían sufrimiento, entonces para eliminar el sufrimiento de los seres y lograr su felicidad, es que él enseñó estas enseñanzas del Dharma. Que no me chico la que no pinta esta. 저는 저 주동이 좀 제가 저도 Ya, yo te eché nada. 아빠 오케이 알았어 좋습니다 어디에 있는지 다 산지 준비돼 기 송배 쉬다 뭐 이야기는 근데 송내等也都 앞에라 그래서 이래야도 좀 리딩을 해야 돼. 사실 도마도마 산지 준비돼 송세디 와라나스네 제니 저거 풍물이네 의샤리네 제다 자가나 수지 제네 가서 이시에 개벽도 좀 나다 더는 좀 소리양 전화신문 Bueno, Buda, el primer... 산지 준비되기 최디 토마르 자갈 수물이스. 근데 이시에는 바탕 대제래야 돼. 얘네 너 쪽으로 버리면 아무것도 안 되지. 근데 양 산지 최디 내시만 봤어. Entonces las enseñanzas de Buda empezaron en la India, él era indio, y después se extendieron a muchos distintos países, uno de ellos no solamente en Asia, sino también en Occidente se han ido extendiendo las enseñanzas. No, 근데 이제는 다시 내리기 최스리잖아요. 최래야 돼. 또는 동문이야 돼. 신과도 최세야 돼. 신과도 기초로 봤어. Es muy importante que sepamos lo que es el Dharma, Chekareis. 시야. 그렇지. 내가 인지난저까지 chozokaare tichene chog mungshiki de yapo yikirsan yus. Entonces vosotros a lo mejor sabéis mucho sobre Dharma, porque a lo mejor habéis estudiado en distintos centros de Dharma en Occidente. 강다장 최세야리 그네 중이 미리 신과디 계시는 거스. Pero de todos modos es muy importante saber lo que es el Dharma, que son estas enseñanzas del Buda. 얘네 최대 거가 가르치도 중요해 신야디 계시. Y también con qué intención, para qué surgió el Dharma. 가르치도 중요해지려이나 최디 얘네 저를 두 심지 뭐 이외나네 조조디 밀이야 다 되었어. Entonces lo más importante es que este Dharma surgió de entre todos los seres que hay, surgió específicamente para los seres humanos, para las personas. 밀을 쭉 가르치는 구별해지려이나 대화 주야기 치도 최대. ¿Y por qué quieren las personas estas enseñanzas? ¿Por qué las necesitan? Y es para conseguir felicidad, para ser felices. 근데 대화 주보다도 메시아를 치도는 답시 최만이베 답시 한번 뭐 여러 와서 저기 얘기를 봤어. Pero podríamos decir, bueno, pero hay muchos otros métodos para conseguir ser felices y para conseguir no sufrir. 베네세샤는 남시 정원에는 사로 당야당 강과소야당 도로코야당 조도나 클라스야당 각국의 주동야 자동야 등등 동네세다다 대화 주다가 봤어. Como por ejemplo podemos decir, bueno, pues si hace frío me pongo una buena estufa, si tengo hambre como algo rico, si tengo sed bebo algo. Entonces esto también son métodos para lograr la felicidad. 얘네 디 얘네 저저제디 기대 바보 보조다 딱나나 저 망치기 그런 저 답시 지지어로 자나 자월을 줘야 저거도는 직사야 저 답시 지지어들이니 저 미한테 인대이 더동양티 만다베 계지겨. Entonces esto es algo que sí, que lo podemos hacer y no solamente lo hacemos los seres humanos, también
los perros, las vacas, todos ellos lo hacen también. Si hace frío se van a donde hace más calor, si tienen hambre comen, si tienen sed beben, etc. Entonces, esto es algo que hacen los animales y también hacemos los seres humanos, pero hay aquí algo que falta. 대화 망스다 동에 세야 되게 답시 야지 중나 삼부서기 길들이네 대가나 남쪽이 셔럽디 민양 시지 매일 인데잖아요 거저 맹간 쇠야세로 주고 쇠야도 저기 쭉쭉요. Pero de todas maneras también los animales, puesto que no tienen la inteligencia que tienen los seres humanos, pues hay métodos que nosotros hacemos en este sentido, pero ellos no pueden hacer, como por ejemplo no pueden construir máquinas o como sería una máquina de aire acondicionado, o tampoco tienen hospitales o médicos o cosas así. 밀려야 되다 준비하면 남쪽이 셔럽리스에 지요 인데잖아요 단다 사야 동야 고야 될 학회 더 동야 마음발해야 돼 대화 망스다 대화 대야 때문에 주야기 답시디 개발진지. Entonces los seres humanos, puesto que tienen una inteligencia mayor que otros animales, pues pueden planear de antemano para lograr una felicidad a mayor plazo, a más largo plazo. 근데 이제 전에다 도다니부디 동에셀 대화 줍세디 치도 쳐주지 동에셀 대화 줘야 되나 류기 동에셀 대화 줍지 근데 이기 에네 동에셀 대화 줍지 디니니디는 같이 붙여. Cuando hablamos de eliminar el sufrimiento, de lograr la felicidad, podemos hablar en términos de dos partes, que una sería la felicidad o el sufrimiento a nivel corporal y también la felicidad o sufrimiento a nivel mental. Entonces, para eliminar el sufrimiento, para eliminar el sufrimiento mental, corporal, entonces es que los seres humanos crearon las religiones. Pero también nos podemos preguntar, bueno, ¿pero por qué surgió más de una religión? En vez de una, pues surgieron muchas diferentes. Y esto es porque no todas las personas son iguales, cada persona tiene una disposición mental diferente. Entonces, debido a que hubo diferentes disposiciones mentales de diferentes personas, se generaron también diferentes religiones. Entonces yo lo suelo decir cuando voy a distintos lugares, a veces a visitar a algunos países, dice que será también en Europa y en Estados Unidos, pero Argentina todavía no he ido, pero bueno, pues América todo entonces yo les suelo decir que para paliar los dolores físicos, pues tenemos los hospitales, ¿no? Para mejorar las enfermedades, etc. Pero para los dolores mentales tenemos las religiones. Entonces cuando
pensamos cuál es el mejor hospital y cuál es el mejor médico, cuál es la mejor medicina, pues nos tenemos que preguntar para qué paciente, ¿no? Dependiendo de la dolencia que tenga ese paciente, pues hay hospitales específicos para eso, medicinas para eso, ¿no? Médicos que son especializados en esa dolencia. Y lo mismo pasa con las enfermedades mentales, que son nuestros problemas mentales. También, por eso no podemos decir que haya una religión que sea la mejor, ¿no? Claro, cuando nosotros, si nos preguntamos cuál es la mejor religión del mundo, entonces tenemos que mirar a ver cuál es nuestra manera de pensar, cuáles son nuestras actitudes, etcétera. Todo esto va a hacer que nosotros podamos decir que esta concretamente es la religión que a mí me conviene más, que a mí me hace crecer más. Entonces tenemos que ver que no hay una religión que sea la mejor, sino que cada persona hay una religión más adecuada para cada persona. Entonces hoy, siguiendo vuestra petición, y bueno, porque ya que habéis venido aquí a Dharamsala y también queréis conocer un poco nuestra religión, pues vamos a hablar específicamente sobre el budismo. Que si abrimos un poco la... Claro, la ventana, sí. Entonces, un pequeño método para eliminar sufrimiento y conseguir felicidad. Entonces lo más importante es que con la claridad de la luz eliminamos la oscuridad, ¿no? Del mismo modo, si nosotros hacemos generar la iluminación o la luminosidad de la sabiduría en nuestra mente, con eso lo que vamos a hacer es eliminar la oscuridad de la ignorancia. Entonces la sabiduría del budismo es un método para conseguir la felicidad mental y para conseguir eliminar el sufrimiento a nivel mental. Entonces Buda Shakyamuni era una persona corriente, ordinaria como nosotros, y después a través de un entrenamiento, a través de un método, él logró eliminar todo su sufrimiento y lograr toda la felicidad. Entonces la religión budista lo que consiste es en que él nos enseñó el método que él encontró para que nosotros podamos también seguirlo. Entonces Buda lo que se preguntó en primer momento de dónde viene el sufrimiento y de qué depende la felicidad, y se dio cuenta de que todo venía de la mente.
다다진 것이 셈세야 칼레도 지어졌어요. 셈스는 주 당하는 신기 정말 정말 지인되지. 그냥 내려야지 준역도로 주고 해야 되는 수디 배절 빌어지. 수디 계시 얘는 주는 신은 신의 장승의 차수는 얘네 동에 담제세와 대화 담제를 주요지 생물을 쉬어서 Entonces la mente se podría asemejar a un vaso de agua. Si nosotros tenemos un vaso de agua limpia, pero le ponemos barro dentro o algo sucio, entonces se ensucia todo el agua y ya no la podemos beber. Pero si nosotros pudiéramos purificar ese agua completamente y quitarle toda la suciedad, entonces ya pues podemos otra vez beberla. Lo mismo ocurre con la mente. La naturaleza de la mente es pura y está libre de todo tipo de pensamientos negativos, etc. Y esto, a través de un proceso de purificación, se pueden ir eliminando todas estas impurezas de la mente. Entonces Buda estuvo reflexionando sobre ello y estuvo mirando a ver si había realmente un método para eliminar el sufrimiento, para conseguir toda la felicidad o no. Y vio que sí, encontró que había un método. Entonces se aplicó a ese método y estuvo durante 6 meses haciendo prácticas ascéticas y después estuvo meditando y finalmente a los 35 años se iluminó en el Bodh Gaya y logró eliminar todo el sufrimiento y logró toda la felicidad. Entonces la palabra Buda, no sé en sánscrito, pero en tibetano, sí, tiene 2 partes que son Sang Ye. Entonces la primera parte significa purificación y se refiere a que Buda, no sé si será Buda, esto no lo sé, pero esta primera parte se refiere a que Buda purificó todas estas suciedades que podemos decir que tenía su mente, ¿no? Todos estos pensamientos negativos, todo esto lo purificó, todo lo que había que purificar. Y luego Ye significa que él logró todas las virtudes que puede lograr una mente de conocimiento, de sabiduría. Y él tenía mucho que decir. Una vez que se iluminó, se volvió omnisciente y entonces, pues claro, tenía mucho que decir, pero el modo en el que él enseñó todo su método fue empezando primero por las 4 nobles verdades y después por los sutras de la perfección de la sabiduría y finalmente habló sobre la naturaleza de la mente, que es la luz clara, y le explicó el método del Tantra. Lo primero que explicó, la primera clase, la primera de todas, fue la de las 4 nobles verdades, que la explicó en Benares.
Entonces él explicó las 4 nobles verdades, dijo: esta es la noble verdad del sufrimiento, esta es la noble verdad del origen del sufrimiento, esta es la noble verdad de la cesación y esta es la noble verdad del camino. Entonces él explicó estas 4 nobles verdades con este orden, porque explicaba primero lo que es el efecto y después lo que es la causa. Primero tenemos el sufrimiento y luego de dónde viene el sufrimiento, y después hay la cesación y de dónde viene la cesación, que sería la verdad del camino. A través del camino viene la cesación. Entonces, antes he explicado también un ejemplo de un enfermo, ¿no? Una persona enferma. Y este ejemplo también lo explicó Buda en su momento. Por ejemplo, una persona que está enferma tiene que pasar por 4 procesos para la curación, ¿no? En primer lugar, tendría que reconocer que está enfermo, saber que tiene esa enfermedad, ¿no? En el segundo lugar, entonces, esto sería también como recibir un diagnóstico, ¿no? Entonces, en segundo lugar, esta persona tiene que saber de dónde viene esta enfermedad, ¿no? Cuál es el problema, cuál es la causa de su enfermedad. Esto seguramente un médico se lo va a decir, ¿no? Y después tiene que saber si hay una cura o no para esa enfermedad. Entonces, una vez que ya se decide que sí, que hay una cura, entonces vemos cuál es el tratamiento y entonces nos ponemos a seguir ese tratamiento, Entonces, esto es un ejemplo que nos explica cómo lograr la felicidad y eliminar nuestro sufrimiento también. Nosotros podemos pensar: yo no tengo ninguna enfermedad mental ahora. Pero si nos fijamos bien, dice que es alguien como yo que está practicando el método, entonces no es que no tenga una enfermedad mental, sino que no me doy cuenta. Tenerla la tengo, pero no soy consciente. Porque la naturaleza de mi mente, que es esta luz clara, omnisciente, está opacada por algunas faltas, ¿no? Entonces, como fallos. Y esto sería un poco como si la luz del sol estuviera oculta por nubes, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que tenemos la enfermedad del sufrimiento, ¿no? De este sufrimiento que se refiere fundamentalmente a los agregados contaminados, nuestro cuerpo y mente contaminados, en esta contaminación. Entonces hay 3 tipos de sufrimiento que tenemos, que sería uno sería el sufrimiento del sufrimiento, que es el sufrimiento obvio, el dolor, por ejemplo. Después luego tenemos el sufrimiento del cambio, que se refiere a los placeres temporales, que son placer durante un tiempo, pero luego se transforman en sufrimiento. Y después, pero el más importante que tenemos que comprender es el sufrimiento omnipresente, que el sufrimiento que todo lo abarca, que se refiere a esta contaminación que tenemos de nuestros agregados, nuestra mente y nuestro cuerpo.
Oda di dungi lu da sami tegi dungi di sama zangya tasu na ene sami gi pumbu sa. Entonces, si nosotros purificamos y dejamos completamente limpios nuestros agregados de cuerpo y mente, entonces pueden convertirse en unos agregados completamente limpios. Entonces, tendría que sami pumbu mo druwa chewa la dungi sheba zanga manjik para el dungi yudi kane yungu do tawa ya chikis. Entonces, para poder hacer esto, no solamente tenemos que comprender que tenemos este sufrimiento, sino que tenemos que saber también cuál es la causa de este sufrimiento, de dónde surge. Entonces, la causa de este sufrimiento es lo que se llama la verdad del origen del sufrimiento, y por eso él, en segundo lugar, habló sobre esta verdad del origen del sufrimiento. Hay dos verdades del origen del sufrimiento, que son karma y klesa, que es dicho en sánscrito, vosotros conocéis, o que en español serían las acciones, o más bien los residuos que dejan nuestras acciones en nuestro continuo mental, el karma, y el klesa, que son las emociones nocivas, nuestras emociones nocivas. Karma se de kale chene muye de du kono kale chene do ye tele ya yumong se de simjong kanshi su samlo ju de je de zane hop tale se mo ji su ni chene yumong se en de ja she dan ga je chok do je sim o de tu ju je de zawa di mo dan ji mari ko yin de she de se mo igane de mo ni wala ko ju de ma se. Entonces, esos residuos que dejan nuestras acciones, nuestro continuo mental, vienen obviamente de las acciones que hacemos. Y estas acciones están motivadas. ¿Por qué hacemos estas acciones? Siempre hay una motivación. Y esta motivación son las emociones nocivas. Son las emociones nocivas las que nos llevan a actuar de una manera o de otra. Estas emociones nocivas se refieren al enfado, al rechazo, al apego, al deseo, al enfado, también a lo mejor a los celos, a la competitividad, a la pereza, etc. Hay muchas emociones nocivas, pero todas ellas están enraizadas en una emoción nociva fundamental, que es la ignorancia. A lo mejor habéis visto un dibujo que suelen poner siempre en las puertas de los templos, en el que sale una especie de monstruo sujetando una rueda en la cual hay muchos dibujos. No sé si lo habéis visto. Dice que se la pone, pero esto se puede ver en internet si no lo habéis visto. Entonces es una rueda que representa el modo en el cual nosotros giramos en el samsara. Entonces, en el centro de la rueda hay unos animalitos que son un cerdo, un pájaro y una serpiente, que representan a estas emociones nocivas, que son la ignorancia, el deseo y el odio, ¿no? Que son los tres venenos fundamentales. Y debido a como motivados por estas emociones, generamos el karma, que serían que hay dos aros alrededor de este círculo, que son uno blanco, medio blanco y medio negro, que serían las acciones positivas y negativas, todas ellas contaminadas por la ignorancia. Y debido a ello, el siguiente aro, que es el que presenta los 6 tipos de seres, y hay animales, hay personas, y son los tipos de renacimiento que nosotros tomamos porque hemos acumulado ese karma. Y luego el aro externo, que representa los 12 vínculos de surgimiento dependiente, que se refiere que explican desde la ignorancia cómo vamos pasando por todos los estados desde un renacimiento hasta el siguiente.
Dice que se la tengo un dibujo que si lo miráis, yo creo que lo vais a ver claro. Entonces esto es un espejo y ahí en el centro del espejo hay un señor que está meditando. Entonces este señor en el corazón, veis que tiene, que es en la mente, tiene un elefante, que es la mente, que tiene dos cabezas. Y tiene una cabeza blanca y una cabeza negra. La mayoría de vosotros a lo mejor tenéis Facebook. Yo tengo este dibujo puesto en el Facebook. Entonces, todo lo que está dentro de este círculo es por naturaleza sufrimiento. Sería el samsara. Entonces, si nosotros no eliminamos las faltas de nuestra mente, vamos a seguir estando en el samsara. Entonces, la mente es el elefante. Y si el elefante se vuelve blanco, o sea que la mente se purifica, entonces salimos del samsara. Mientras el elefante está en negro, vamos a seguir en el samsara. Entonces aquí esta es la máquina que nos ata al samsara. Entonces esta máquina está compuesta, que es la que he dibujado aquí, el cerdo, el pájaro y la serpiente que simbolizan estos tres venenos, la ignorancia, el deseo y el odio. Esto es la verdad del sufrimiento, se refería a todo lo que está dentro de esta rueda, al samsara. Entonces cuando dijo, y esto es la verdad del origen del sufrimiento, se refería a si nosotros tenemos estas emociones nocivas, ellas van a motivar acciones y esas acciones el karma es lo que va a hacer que surja el sufrimiento, va a ser el origen del sufrimiento. Pero podemos liberarnos de esta máquina que hace que sigamos haciendo acciones en el samsara. Sí, podemos hacerlo. Entonces, si seguimos este camino blanco de aquí, llegamos ahí fuera, que es la liberación. Entonces, ¿pero cómo llegamos a la liberación? Pues tenemos que hacer esta purificación de nuestra mente. Si conseguimos limpiar totalmente nuestra mente, esto es la liberación. Entonces, ¿pero cómo hacemos esta purificación? Entonces aquí tenemos la máquina que hace la purificación, que es esta rueda de aquí, que simboliza la práctica de los tres entrenamientos principales. En ética, concentración y sabiduría, entonces a través del proceso de escucha, reflexión y meditación. Y entonces el proceso se hace a través de 5 caminos que están simbolizados con el mantra de Prasnaparamita, que dice Tayata Kate Kate Parakate Parasamkate Bodhiyesoha, que cada parte del mantra se refiere a uno de los 5 caminos que nos van a llevar finalmente a la liberación, que están aquí como peldaños. ¿Y quién ha alcanzado ya la liberación? Pues los Budas,
budas, los arahats, ellos ya han logrado esta liberación. 단데 다 시고 소리에서나 와다 드리기 라버스는 냐니 수리기 라버 띵기기 라버 셔르기 라버 냐니 지에네 주니디 semzangwa soyal bezu chini tawe langal tuores ya je semzangwa je Mira, tengo a mí. o gale Y luego están, ¿quiénes son los que están en proceso de liberación? Pues están aquí subiendo por aquí y son los que están haciendo el esfuerzo de purificar su mente a través de practicar los 3 entrenamientos superiores en ética, concentración y sabiduría. 아니 다 주어지기 저는 혼자서 타려야 돼. 나 탈기를 왜 주어지리도. Y también podemos preguntar, bueno, pues ellos se han liberado, pero ¿yo me voy a liberar? 아니 제일 사제 주디 되기 아 인데 스키나 타려야 그거 타려야 자기의 칸스는 셈디 지마다 왜 저신 주요 말에 지금 내가 소소소레스 맞으나 근데 타기 말레스 심상고 소토는 타기레스 그레스. Entonces, Buda diría aquí, pues claro que sí, ¿por qué? Porque tienes la ocasión y porque tienes lo necesario. ¿Lo necesario qué es? Lo necesario es que tu mente no es de la naturaleza de estas faltas, que son adventicias a la mente. La mente por naturaleza es pura. Entonces, y existe el método, el proceso de purificación, con lo cual puedes aplicar este proceso de purificación para purificar tu mente. 제가 선생님들에게 계시지 가르쳐 버렸으나 단이 다 거의 제가 다르마다 저 지나를 가래요. 그래서 근데 뒤가 나야 돼. 자기 들어야 되네. 처음으로 texto 고수 지야래. 준비해야 돼. 계신 거예요. Buda decía, yo te enseño el Dharma, pero la liberación depende de ti. También decía, tú eres tu propio protector. Entonces, existe este método para hacer esta purificación de la mente y lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar para purificar nuestra mente, pero lo que es muy importante es que tengamos este esfuerzo y esta motivación de practicar los entrenamientos superiores. 연바시도 송사가 이제 매년 길을 다루에 남대유스 다루바디 토마도 라는 그래서. Entonces, él explicó estas 4 nobles verdades y luego dijo esto, yo os he explicado el método. Ahora, si lográis o no la liberación, eso está en vuestras manos. 근데 산제 최디 대바치고 전체하면 전주인들이 그런 게 최디 대바치고 제야 말에 더 딱제체 심려야 되냐 묘를 라도체네 얘네 딱제체네 심리야 게도도나 어도체네 야게 야리야 딱제체 인디 얘네 예처리야 돼 저선 검수 계시면 텔레 딱제체 El budismo no es una religión que se base en la fe. Buda lo decía, él mismo decía, yo os doy una serie de métodos y vosotros ponerlos en práctica y razonadlos, y si realmente veis que están funcionando, que estáis transformando vuestra mente, que veis que vais mejorando, entonces pues seguid utilizando estos métodos. En caso de que no os funcionen, pues no tenéis por qué empecinaros en ellos. Entonces él decía eso, ¿no? Como analizadlo todo y no lo aceptéis solo por fe en mí. Entonces ya son las 8:30, dice ya parece que no tenéis vosotros mucho tiempo, os tenéis que ir. Yo os he contado muchas cosas. Si tenéis alguna pregunta. Yo quiero preguntar algo. Sí. En realidad, ¿cuándo se da cuenta que ya está purificado? ¿En qué momento se da cuenta? ¿Cuál es el método? Profesor Sindu jadi kio de profesor marwa ina profesor chason Quran ha kudu Cuando vamos adquiriendo virtudes en la mente, hay una claridad especial que nosotros vamos reconociendo. Es un poco, dice que se da como
cuando un catedrático de la universidad no se vuelve catedrático así de manera espontánea, sino que hay un proceso. Pero cuando él ya llega a ser catedrático, él sabe que es catedrático, pues es un poco parecido. Claro, sí, sí. ¿Cuál sería el método o cada uno lo encuentra? Top cadenas. Dile soya que tapti pe ma woyo se ji de de che na ju ro ja ja ne me de ju le da de yong dile tie wa che ni ta shen di pe na ta de de shi la mas san ju de de che de che de bo mas ke wa du sem ba so ba de ma chi sem ba sam bo chi pe ne me che ni bu di de ba che ma che ke wa ba so ba che rang se ne so ne ni san ye temba is shor ga chi na na so de la shi chi dile des gedan che wa chi yore dile gedan me de chi chana Hay muchos como grados, ¿no? de acercarse a las enseñanzas. Buda explicó de una manera así como muy reducida, muy breve, las 4 nobles verdades, que sería un acercamiento breve a la comprensión de las enseñanzas. Si queremos decirlo de manera más breve, se puede explicar, dicen las enseñanzas de Buda, en una sola estrofa, que sería no cometas ninguna acción negativa y ejecuta todas las acciones virtuosas, disciplina por completo tu mente. Estas son las enseñanzas del Buda. Entonces, esto lo podrías hacer de una manera muy resumida, podríamos hablar así de las enseñanzas del Buda, pero luego, por supuesto, esto se puede extender y podemos estar estudiando toda la vida. Claro. Y en el día a día, ¿cuáles son las prácticas? No sé, ¿cómo es un día en el templo? Sí, es una buena pregunta porque podríamos reducir la práctica de una vida a la de un día. Entonces yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana desde que será, lo primero que hago es que pienso, oh, qué bien que tengo un día más, me he despertado, estoy vivo, no muerto por la noche. Ahora lo que me quede de vida, que no sé cuánto es, lo voy a dedicar al bien. Y luego pienso, bueno, entonces recuerdo a los budas y a los maestros y pienso, bueno, yo no me voy a iluminar inmediatamente, pero voy a hacer todo lo posible para practicar el sendero. Y luego pienso, Buda habló para muchísima gente, pero yo lo voy a aplicar específicamente para mí. Voy a pensar que todas esas enseñanzas me las decía a mí. Y entonces también pienso, si no acumulo méritos y purifico acciones negativas, no voy a conseguir avanzar en el camino. Entonces, por esa razón, por la mañana hago algunas acciones para acumular méritos. Por ejemplo, hago ofrendas de agua, y otras ofrendas al altar. También doy vueltas alrededor del monasterio, del palacio, haciendo mis mantras. Y hago por las mañanas hago esas cosas.
Entonces, y después tenemos normalmente alguna ceremonia. 지나가는 저거레스. Y, por ejemplo, ahora hay una ceremonia y yo estaría en esa ceremonia, pero como ayer Marta me llamó y me dijo que había estas personas que habían venido desde muy lejos y que querían oír hablar un poco sobre el budismo y que no tenían tiempo porque se iban, pues he venido aquí y no estoy en la ceremonia. 수수처님이 지기지기 컨트롤하는 지기지기 고쇼라도 저러든 지 아니 공다 다들이니 야고 제도에 그 상무지다 야고 제도는 뭐는 제 야고 제도는 조샤체 그냥 많이 니디 개원으로 쇼서 상무다 그냥 산이도 제도 제치. Entonces después divido el día entre hacer mi propia práctica y también en enseñar a los demás, dar clases, ¿no? Y después cuando se termina el día, por la noche, yo hago una recapitulación y pienso qué tal ha ido el día, me he portado bien o no. Entonces si me he portado bien, hago dedicación de los méritos del día y si me he portado mal, pues hago una confesión de faltas, una oración de confesión de faltas. Todo dingarangi melons se me dice. Y luego, perdón, y luego hago también pido que mis sueños sean virtuosos antes de quedarme dormido. Y esto es un poco como un espejo. Entonces yo aquí miro mi mente en este espejo. Entonces aquí tenemos a Buda. Y entonces yo en este espejo miro a ver si mi mente está realmente haciendo lo que Buda dijo. Pero para mí esto es un dibujo que es muy fácil de comprender, ¿no? Lo veo muy rápido. Entonces, porque algunas veces cuando los maestros o algo nos dicen algo desde fuera, entonces es posible que no nos guste. En Madrid hay una entonces, por esa razón, como el budismo es una ciencia de la mente, es un método para purificar la mente, entonces es mejor que cada cual se mire su propia mente, para que, ¿no? Pues si a lo mejor te lo dices de fuera te molesta. Si tú mismo te miras tu mente, y de este modo han ido pasando días, meses y muchos años. Yo no he llegado a la iluminación, pero sí que he conseguido ser cada vez más y más feliz y que cuando me encuentro problemas en la vida, puedo mantener esa felicidad. Y yo creo que más o menos la gente que practica el Dharma son todos los religiosos en general. Yo creo que la gente religiosa en general tendrá más o menos esta manera de vivir la vida. Entonces, esta práctica del día que abarque a toda la vida, ¿no? A veces. Una pregunta y ya, porque no tenéis tiempo. ¿No hay más preguntas? Una pregunta. ¿Cómo hacer para identificar aquellas impurezas o cosas males cuando uno no lo tiene claro, digamos, ¿no?
Para eso lo mejor es aprender una asignatura que hay en budismo que se llama teoría de mentes. Entonces, cuando hablamos de las purezas o impurezas de la mente, nos referimos a consciencias, tipos de consciencias que están tipificados, clasificados en esta asignatura de teoría de mentes de una manera muy clara. Hay prácticas como para identificar, por ejemplo, hay algunos deportes o el karate u otros que de repente a través de la lucha o a través de desafíos prácticos identifican, digamos, la parte violenta, la parte, digamos, competitiva, la parte y demás para trabajarla, porque si no en actividad normal del día a día no se identifican, ¿no? El yoga también. Sí, todos sentimientos negativos como el egoísmo, ¿no? La competitividad, el odio, todo eso, hay prácticas por ahí que fuerzan a salir y identificarla, porque por ahí uno piensa que yo no tengo tal cosa y de repente por ahí uno la tiene, ¿no? Dice que es así, hay mucha relación entre el cuerpo y la mente, pero en el budismo no hay ningún ejercicio físico que se haga para identificar las emociones nocivas. Y puesto que hay relación entre el cuerpo y la mente, entonces, por ejemplo, hay una posturas específicas que se hacen para la meditación. Y a través de, bueno, poner una postura específica, también esto va a hacer que nuestra mente esté más firme. Pero en el budismo es más bien al revés, es más bien la felicidad se busca a través de la mente. Incluso la felicidad física se busca a través de la mente. Ya os tenéis que ir, que se las que me dicen, señales un dibujo, pero no. Bueno, lo podemos ver así rápido el modo para meditar, cuál es la postura. Padmasana. Entonces aquí he mostrado cómo a través de mantener una postura física concreta también podemos influir un poco en la mente, ¿no? Para que esté más firme. Entonces aquí hay aquí en el grupo de Facebook lo podéis ver luego también este dibujo. Entonces esto sería un camino como a través de la meditación. Y el elefante sería la mente, entonces sería el modo, a través de este camino la mente pues va mejorando
Y también a través de la meditación podemos lograr también estados corporales de felicidad, como sería, por ejemplo, a través de la consecución de samatha, de lo que se llama la calma mental, podemos lograr tener la flexibilidad mental y la flexibilidad física. Y entonces entonces si tenemos esa libertad mental, nuestra mente, nuestro cuerpo también se vuelve capaz de hacer milagros, ¿no? Se vuelve capaz de hacer cosas milagrosas también el cuerpo. Una más. Okay. El mantra que repiten, todos tienen el mismo mantra. No sé si. 아니 송아대 정말 미참아 지과 지키한 가기 아니 소소 이담 가리 메베차이나 티조치. Eso depende de tu aspiración. Hay muchos diferentes mantras que puedes escoger. O sea, con el Shapamala, ¿no? Con el que cantan, claro, y cómo lo cantan, ¿no? ¿Cuántas ¿Y cantes qué hago de ti? rondas por día? De la canción. Entonces, si queréis, yo os puedo introducir al mantra de la compasión. Ahora, sí, rápido, es el más fácil. Entonces, para eso os voy a dar la transmisión oral que viene desde el Buda de este mantra, para que todos lo tengáis. Entonces, os he dado ahora este llavero. Y entonces ahora nosotros pensamos, por el bien de todos los seres, voy a llevar una buena vida. Entonces pensamos que el círculo que está arriba es la bodhicitta, este deseo de mejorar para poder ayudar a todos los seres. Y luego pensamos que este Vajra, que se llama este otro, es la visión de la vacuidad. De la vacuidad. Y entonces la primera sílaba del mantra es Om, que tiene 3 partes, que se dibujan en 3 partes, que son cuerpo, palabra y mente. Y después pensamos que Mani es que Mani, o sea, es Om, luego viene Mani. Mani significa esta bodhicitta, que es este deseo de lograr iluminarnos, de lograr purificar nuestra mente para poder ayudar después a también a todos los seres para conseguir su felicidad. Y después es Om Mani y después viene Padme. Padme es simboliza la visión de la vacuidad, la comprensión del modo en que existen los fenómenos en realidad. Y después la sílaba final es Hum. Hum es esta sílaba de unificación en la que simboliza que a través de este método de la bodhicitta y de la visión de la vacuidad, yo también logre, como Avalokitesvara, que es la deidad a la que pertenece este mantra, yo pueda también eliminar todos mis defectos y lograr todas las virtudes, y de este modo mi cuerpo, palabra y mente se vuelvan tan puros como los cuerpo, palabra y mente de Avalokitesvara. ¿Puedes repetir el nombre de la deidad? Avalokitesvara. Avalokitesvara, tibetanos, Cheresi. En tibetano se dice Cheresi. Y ahora repetir el mantra después de mí. Esto, aunque solamente lo recites una sola vez, tiene muchísimos beneficios. Om Mani. Om Mani. Padme Hum. Padme Hum. Om Mani. Om Mani. Padme Hum. Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Juntos, ¿no? Om Mani Padme Hum. 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 Chajosum Jorum Boji Maji Bana Jiju Yewa Nyamba Me Vaya Kone Kondo Pewara Sho Disjurda. Chajosum Jorum. Que la preciosa bodichita nazca donde haya nacido, no decline, sino que aumente más y más. 파마섬제 탐제 대단 된주지 년도 탐제 따도 도마다 전주선바 가나 수주바 대다 군지 눈을 Que nuestros padres y madres, los seres sensibles, tengan felicidad, que los reinos inferiores queden por siempre vacíos y que las oraciones de los bodhisattvas allá donde estén se hagan toda realidad. Vaya, ¿eh? 베진타게 되게 길상이 예스타 저런저 니리 에네 니마타바 서버 상보치기 니메즈 하마디 서버 상보치기 메지게 이미 길이 되어 서버 상보치기 저방에 버티치기 메서 서버다 에마네 tanto ya pres tengo manejado. Entonces ahora todos los días pensad, voy a llevar una buena vida, voy a ser una buena persona y voy a intentar evitar en lo posible hacer acciones negativas. Y todos los días, si podéis acumular algunos mantras de Om Mani Padme Hum, estaría muy bien. Lo mejor de los casos podríais hacer 108, que es una mala. Y entonces esta es un método para purificar nuestra mente. Y después, a través de las distintas vidas, vamos a ir purificando nuestra mente más y más, vamos a ser cada vez más y más mejores y mejores personas, y finalmente podremos llegar al estado de Avalokitesvara. Y entonces este llavero lo tenéis para acordaros de esto, como recuerdo. Sí, pero si sois cristianos, si podéis pensar que es una cruz, porque parece como una cruz. Entonces está muy bien, porque así tenéis el símbolo budista y también tenéis de cristiano, y además me parece que es posible que se parezcan muchísimo las religiones. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de ser buenas personas, pues a ese nivel parece que son los mismos consejos, ¿no? Y si no entendemos muy bien sobre las religiones, podemos decir, no, yo soy budista, él es cristiano, es musulmán, es judío, incluso pelearnos por eso, ¿no? Pero yo creo que si llegamos un poco al fondo, vemos que en todas las religiones hay métodos que podemos practicar todos nosotros. Cuando he ido a España, yo les explico a la gente que el budismo es como el Corte Inglés, que es una tienda pues hay de todo. Muchas cosas, ¿no? Y entonces tenemos muchos métodos diferentes y muchas enseñanzas que podéis inspirar, y las que veáis que son adecuadas y que os gustan, pues las podéis tomar, y las demás pues no hace falta. Elegir. Pero lo más importante es que nos demos cuenta de que nuestra vida se va haciendo más y más corta, y nos estamos acercando más y más a la muerte. Entonces, en ese momento que estamos muriendo, entonces nos preguntaremos, uy, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿A qué he dedicado mi vida? Entonces, es muy importante que en ese momento podamos respondernos que
que hemos dado un sentido a nuestra vida. Oye, me dice que ya escucha, samachuna, pega por ahí. Tan yo me samachuna otros. Si puedes decir en ese momento, he dedicado mi vida para algo bueno, lo he hecho bien, pues eso es lo mejor. Pero como mínimo que no te arrepientas. En ese momento. Entonces, bueno, en el futuro a lo mejor nos vamos a encontrar otra vez, pero aunque no nos encontremos, yo voy a rezar por vosotros. Y si os vais a otros países, pues podéis apuntaros al grupo nuestro de Facebook y ahí podéis escucharme, dice que se la veces. Y también a los que están en Facebook, dice, a lo mejor hay mucha gente mirándolo ahora en Facebook, y así que habéis estado escuchando también esta clase, que estáis vosotros estudiando y estáis practicando, y que os mando un saludo a todos vosotros, que me acuerdo de vosotros. Entonces, aunque seamos de distintos países, que estemos todos reunidos aquí en este grupo, es algo que me gusta mucho, dice Gisela, y que se me hace muy feliz. Y por favor, esforzaros todos en purificar vuestra mente. Y que cuanto más purificáis vuestra mente, más feliz vais a ser. Y también voy a rezar para que esto ocurra. Okay. Gracias. Gracias. Levanta la mano.